Y cuando comenzamos a valorar, tienes que pensar que ocupamos métricas como el PER, el Enterprise Value Free Cash Flow o el precio dividido el Free Cash Flow. Bienvenido a un nuevo video en el cual vamos a estar hablando sobre la valoración de PayPal. En el video anterior, que te voy a dejar acá, vimos cuál era la parte cualitativa de PayPal, vimos qué hacía, vimos algunos de los números, pero ahora lo que quiero es ver la tercera parte de cuando uno comienza a analizar una empresa, que es la parte de la valoración. Una de las últimas partes que hacemos cuando estamos viendo si invertir en una empresa o no. Por lo que vamos a ir a ver cuál es la valoración en un Excel y después vamos a sacar una conclusión de si es que la empresa es buena para invertir o no está bien para invertir, si es una buena oportunidad hoy o no. Así que vamos allá. Entonces lo que vamos a hacer es ver esta plantilla en la cual tenemos que primero partimos con los datos del estado de resultados que lo obtuvimos de TIKR. Después tenemos en esta otra pestaña los datos del balance, después los datos del flujo de efectivo y después lo que hacemos es comenzar a analizar lo que es la empresa como tal. Esta plantilla es una plantilla que nosotros tenemos para los alumnos de la mentoría que te calcula el precio en aproximadamente 30 segundos o un minuto, dependiendo de cuánto tú te demores en copiar y pegar. Entonces, ¿qué hacemos con esta plantilla? Lo que hacemos es ver los datos, que nos calcule cuánto debería ser la valoración y en base a esa valoración vemos si es que la empresa nos da una buena rentabilidad o no. Así que vamos a ver esta plantilla. Primero nos vamos a los datos del estado de resultados, que acá como vemos lo que calcula son los crecimientos, margen bruto, margen operativo, margen neto, margen EBITDA, calcula el impuesto, calcula los gastos de I más D y el crecimiento del I más D. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros para valorar vamos a necesitar, al menos para valorar por múltiplo, lo que vamos a hacer es necesitar calcular métricas como el Free Cash Flow o calcular métricas como el EBITDA o el EBIT o el beneficio neto. Dependiendo de cuál tipo de valoración ocupemos, es la métrica que vamos a ocupar. Y cuando comenzamos a valorar, tienes que pensar que ocupamos métricas como el PER, el Enterprise Value Free Cash Flow o el precio dividido el Free Cash Flow, o métricas como el Enterprise Value EBITDA o Enterprise Value EBIT. Así que ahora que sabemos qué métricas ocupamos para valorar, básicamente lo que tenemos que hacer es proyectar estas métricas, tratar de ver cómo estas métricas van a seguir creciendo y en base a eso ver cuál va a ser el múltiplo que se le va a ir aplicando. ¿Cuál es la forma más simple de hacer esto? Es con los promedios. Entonces, si vemos los promedios, básicamente tenemos una proyección, el promedio de los últimos 5 años, el promedio de los últimos 3 años, como ustedes quieran hacerlo. Es la más simple, pero en realidad no es una forma tan adecuada de hacerla. ¿Por qué? Porque básicamente, como ves acá, puedes tener que hace 5 años atrás tenías un 20% de crecimiento, un 18% y que ha ido bajando y por ejemplo el último año tenemos un 8%. O tenemos que, por ejemplo, hace, hace 5 años había que creció un 38% y después nunca más creció el 38% y eso hace que suba mucho lo que es el promedio. O puede pasar que se den métricas muy extremas, por ejemplo, está acá que creció un 70%, después creció un menos 40%, un 28%. Entonces, ¿sirven o no sirven estos promedios? En este caso, dudo que sirvan. Entonces, tenemos que ver qué promedios vamos a ocupar, qué promedios no vamos a ocupar. Así que, cómo lo hace esta plantilla? Calcula esto, uno le puede ir haciendo ciertas modificaciones. Por ejemplo, una de las modificaciones más relevantes en este sentido es el crecimiento de las ventas. Si quieres acceder a tener plantillas como estas que te permitan calcular el valor de una empresa de forma muy rápida, además aprender cómo invertir, cómo armar portafolios de inversión que te permitan invertir con el fin de lograr tu meta financiera, te voy a dejar abajo un botón para que accedas
a una llamada conmigo y podamos ver cuáles son tus objetivos, podamos ver a dónde quieres llegar y si es que te podemos ayudar, te vamos a ofrecer la mentoría que tenemos, que es donde entregamos esta plantilla y donde damos muchos otros recursos para que tú logres el objetivo. Así que te voy a dejar el botón aquí abajo, porque básicamente el promedio es un 16%, pero uno tiene que preguntarse y en base a lo que también uno va viendo cuando lees los Investor Day, cuando lees los conference call, cuando ves cómo proyectan los mismos analistas. Y un 16% no es para nada probable, en base incluso a lo que dicen los analistas, por lo cual nosotros lo colocamos en un 8%. Aquí tú podrías hacer que vaya como decreciendo, pero lo vamos a dejar para simplificar en un 8%. Además, vemos que otra métrica que es muy, muy relevante son lo que son los márgenes, por ejemplo, el margen bruto, margen operativo, margen neto. En este sentido, colocamos los márgenes en relación a cómo estaban en el último tiempo. Aquí dejamos en este el promedio, aquí el promedio, pero lo que hicimos fue bajar la del margen bruto y la del margen neto. ¿Por qué? Porque se han ido comprimiendo. Entonces, no tendría sentido que vuelva a crecer a menos que la empresa comience a hacer un plan para volver a crecer sus márgenes, pero para ser siempre conservadores, lo vamos a dejar en, una, en un número un poco más bajo, al igual que el margen neto. Siempre tenemos que tratar de ser conservadores cuando nosotros estamos viendo una empresa. Después tenemos lo que es el balance. Aquí tenemos el cálculo de la posición financiera, tenemos el working capital, tenemos aspectos como el ROIC, el ROIC, ROE, ROA. Pero en este caso, cuando nosotros lo analizamos más en profundidad, si es necesario ver esto. En este caso, como estamos haciendo un ejemplo para ver a grandes rasgos si es una buena opción de compra o no, lo que vamos a hacer es por mientras omitirlo. Ahora, siempre tenemos que fijarnos en el ROI, que en este caso estamos en torno, es sobre 10%, así que en realidad es un ROI relativamente aceptable, no de los mejores ROI, pero relativamente aceptable. Y llegamos a lo que es el, el flujo, el estado de flujo efectivo con la proyección de lo que es el flujo de caja libre. Aquí hay dos flujos de caja libre porque el flujo de caja libre o free cash flow tiene distintas fórmulas dependiendo de dónde lo mires. Entonces, en este caso lo que hicimos fue calcularlo con dos fórmulas distintas, a pesar de que se haya proyectado solo con una. Y en base a esto, lo que nos da es una valoración que tenemos el precio actual, que es $58, tenemos el market cap, el enterprise value, y tenemos lo que es los múltiplos objetivos y a cuánto debería ir creciendo. En base a lo que nos da la plantilla del crecimiento de la acción, tenemos que, según PER, Enterprise Value Free Cash Flow, está en torno a un menos 2%, menos 3%. Con las otras métricas está positivo, pero en realidad muestra datos bastante malos aún para como rentabilidad esperada. En este caso se marca entre Prepalo y Free Cash Flow porque es el que tendemos a considerar más importante de todos estos múltiplos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que a este precio está cara, pero vamos a ver que, por ejemplo, si el precio bajara a 30, ya nos da algo totalmente distinto. Ahora está en 58. Para bajar a 30 tendría que bajar muchísimo más, casi un 50% más. ¿Cuál es la forma de que esto cambie? Es, por ejemplo, si uno tuviera mejores perspectivas de crecimiento en las ventas. Imagínense, estuviéramos en el 16% promedio. Ahí se cambia todo a 16%. Ya nos da positivo esto. ¿Por qué? Porque básicamente estamos llegando a una mejor venta, pero aún así no daría los números para invertir en PayPal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces, porque una empresa baje mucho de precio, como lo ha hecho PayPal, no significa que se convierta automáticamente en una oportunidad de inversión, en una posible muy buena inversión, como lo fue
en su momento Meta el año pasado cuando bajó muchísimo de precio y efectivamente era una buena inversión. En ese momento hicimos este mismo cálculo y nos daban números muy buenos, con un cálculo muy parecido al que acabamos de ver, por lo que tú tienes que comprender los números de la empresa en la que tú vas a invertir, porque puedes ver a simple vista que la empresa es una empresa buena, que ha sido por múltiples años una empresa que ha dado bastante retorno, pero que no porque sea una gran empresa va a ser una buena inversión. De hecho, al mirar los números vemos que no es una gran inversión hoy, de hecho nos da una posible rentabilidad negativa a futuro. Esto nos dice que por mientras PayPal aún no es una buena oportunidad, se podría dejar en observación, en caso de que siga bajando de precio, se podría dejar en observación hasta que cuando llegue a un cierto punto te den unos números razonablemente buenos. Esto que acabamos de hacer no significa que la empresa no vaya a crecer de precio, es una estimación. Y cuando invertimos en bolsa, nunca tenemos la verdad, nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que analizar la empresa, estudiarla y tratar de calcular, aunque sea de forma simple, cuál va a ser el retorno que vamos a tener a futuro. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, vamos a estar especulando, vamos a estar apostando. Nosotros lo que venimos a hacer es invertir, no apostar o no especular. En este caso, no porque la empresa haya bajado mucho, es una buena inversión, tal como lo acabamos de ver. Y eso tienes que grabártelo. Las empresas no tienes que guiarte por el precio, no tienes que guiarte para invertir por el precio. Tienes que guiarte por lo que te está diciendo la empresa, por los números de la empresa, nunca por el precio. Ahora, el precio, ¿para qué te sirve? Para comparar cuál es el valor de la empresa, cuál rentabilidad me va a dar, pero no como una métrica para decidir si invertir o no. No porque bajó un 50%, un 80%, un 90%, vas a querer invertir en una empresa como PayPal. No es así. Lo que tú tienes que hacer es calcular, ver cuál es la valoración, comparar la valoración y en base a eso ver si es que realmente el precio que tiene está a un buen precio para comprarla y obtener una rentabilidad futura decente en relación a nuestros objetivos financieros. Así que con eso nos quedamos en este video. Suscríbete para que puedas seguir viendo videos de inversión y aprendas con nosotros a hacer crecer tu dinero. Así que nos vemos.